¿Qué onda, jóvenes PvPeros y no tan jóvenes? Yo soy Raxo y vengo trayendo un video más al canal donde vamos a estar despidiendo la temporada número 17 con este equipazo de Swampert de Elite. También lo que viene siendo es el Antur, cambio seguro, y como cerrador o también la función de cambio seguro de Skarmory. La mera verdad, gente, el equipo me agradó, me gustó, lo vi en PvPoke y dije, ¿por qué no? Vamos a calarlo y da muy buenos resultados. Así que, ¿cuál va a ser los counters de este equipo? Primeramente, un planta de Elite, como puede ser Trevenant, Serperior y alguna otra variante. A su vez, gente, sí, es algo débil a lo que viene siendo la puerca, siempre y cuando sea doble planta. Pero es manejable siempre y cuando sepamos esperar con Skarmory cuando aparezca Victreebel o el otro tipo de planta. Y así podamos mantener la vida de nuestro Skarmory medianamente bien, ya cargadito, ya con lo que viene siendo los cargados suficientes como para poder counterear a lo que viene siendo ese hada. Así que está en ti, si ahí está el equipo, ahí está lo que viene siendo la oportunidad, ya que estamos a pocos días de acabar lo que viene siendo la temporada 17. Y si aún no has llegado al rango que tú has querido, al rango que tú has anhelado, pues aquí te dejo un equipito, el cual es muy funcionable. Así que ahí te voy a estar dejando lo que viene siendo el video. A su vez, el último de GBL, vamos a traer otro video más, pero eso ya va distinto a lo que corresponde Go Battle League. Aquí vamos a estar viendo lo que viene siendo un Skarmory, el cual aquí posiblemente pecamos en no aventar el pájaro osado, pero yo necesitaba energía a mi Lantur para poderme despachar a Trevenant. Aquí regresa Trevenant y con las justas llegamos a un rayito que va a ser más que suficiente para llevarnos la victoria. Así es, aquí todavía puede manejarse, aunque se vea muy perdido los matches. La mera verdad, se subieron muy cardíacos algunos combates, gente. Son algunos de los cuantos de los que traigo en esta ocasión. Empezamos un pésimo, podría llamarle pésimo lead, porque voy a estar perdiendo siempre el CMP ante Swampert, el cual va a estar pegando un poquito más, y por consecuente pues aquí solamente queda hacerle esto, un cambio para pescar el hidrocañón y ya tener energía con nuestro Swampert y esperar lo mejor, esperar que el rival no meta algún counter para Lantur. No lo está haciendo, ya lanzó lo que viene siendo Dudebone y vamos a estarlo recibiendo con lo que viene siendo un rayito, el cual conectamos el daño. Y miren ustedes cuánto ya le hemos bajado lo que viene siendo ese Dudebone. Vamos a estar aventando inmediatamente un Surf, el cual, gente, ya está dejando muy tocado lo que viene siendo ese Dudebone, el cual tiene que aventar su cargado de taladradora para tratar de hacer daño. Aquí vamos a esperar que mete el rival. Vamos a ver con qué nos saca, qué nos mete ni más ni menos que a Swampert. Y vamos a estar dejando pasar ese hidrocañón, el cual lo aguantamos con nada de vida, pero no alcanzamos a aventar el Surf. Aquí yo inmediatamente tengo que sacar mi último escudo para poder meter presión con hidrocañón. Vamos a estar aventando lo que viene siendo nuestro hidrocañón. Le quitamos el escudo, entra lo que viene siendo nuestro Skarmory y nos recibe ni más ni menos que Talonflame, el cual nos están countereando, gente. Pero hay que tenerle fe a Swampert. Y conectamos lo que viene siendo ese pájaro osado. El rival posiblemente aquí pecó, porque pudo haberse quedado a meter un básico más. No sé tú, te voy a estar leyendo en los comentarios si hizo lo correcto el rival, pero nos dio lo suficiente para llegar a un hidrocañón y llevarnos la victoria. Así que el equipo está buenardo, está buenísimo, gente. Está en ti si lo quieres utilizar o no. Vamos a estar pasando al siguiente combate, donde vamos a estar viendo a Whiscash contra nuestro Swampert. Aquí está algo complicadillo porque hidrocañón pues no le va a estar pegando mucho, porque Whiscash es algo tanque. Aquí el rival curiosamente escudó, no entiendo por qué se invierte el escudo.
Vamos a ver qué es lo que trae planeado el rival. Miren ustedes el daño del escaldar y nuestro Swampert, gente. Nuestro Swampert es rank 4, así que pues si es de malos ahí el tuyo, pues sí lo va a estar dejando más tocado de lo que dejó el mío. Vamos a estar teniendo que escudar lo que viene siendo el disparo, bomba fango, perdón, y vamos a estarlo despachando ahora con otro hidrocañón más. Vamos a tratar de hacer el mayor daño posible, y a básicos el rival va a estar llegando a un bomba fango más. Aquí ya lo dejamos pasar. Hiciste tu chamba, nuestro querido y amado Swampert. Entramos con Skarmory para obligarlo a aventar energía y sacar algo de ventaja con nuestro Skarmory. Tiramos lo que viene siendo nuestro ala de acero y entra nuestro querido Lantur. Entra lo que viene siendo Charjabug. Y aquí por apresurado el rival entra con Mandibuzz, el cual esto lo saborea nuestro Lantur, gente. Esto está de más. Aquí vamos a dejar pasar lo que viene siendo el juego sucio. No me voy a inmutar, la mera verdad tengo total control del combate. Y con un escudo más el rival sí o sí tiene que hacer maravillas, porque tengo ahora sí aventamos lo que viene siendo nuestro sur. Digo, el rival tiene que hacer un milagro, porque tenemos a un Skarmory allá atrás. Es verdad que Charjabug se lo come a básicos, pero Lantur, ¿cuál va a ser su chamba? Quitarle la mayor cantidad de vida, y si es posible el escudo. Aventamos lo que viene siendo nuestro surf. El rival va a tener, no señor, lo deja pasar, pero ya ahora sí Skarmory va a llevárselos a básicos, y con esto aseguramos la victoria. Gente, primeramente asegúrense de ver quién es el Pokémon que tiene el rival y haces el cambio. No te adelantes si no pasan estas cosas. Aquí vamos a estar enfrentando lo que viene siendo Sandslash a lo oscuro contra nuestro Swampert. Aquí dejamos pasar el puñito hielo, no nos inmutamos, aventamos inmediatamente lo que viene siendo un hidrocañón. Vamos a ver si el rival saca el escudo. Sacó el escudo, perfecto. Vamos a estar haciendo un básico más y aventando otro hidrocañón, el cual lo cargamos hasta el excelente. Y ustedes están viendo el daño ya conectado. Ese Whiscash no vi venir lo que viene siendo el cambio. Me aplicó un excelente catch el rival, pero ya lo dejamos tocadón a lo que viene siendo ese Whiscash, el cual nosotros ya despedimos a nuestro querido Swampert, y entra nuestro Skarmory, gente, el cual hizo estragos en esta temporada. Vamos a ver si no debufean a la de acero, porque si debufean a la de acero, pues va a afectar a un montón de Pokémones que apenas estaban empezando a brillar. Va a estar aventando lo que viene siendo un puñito hielo nuestro querido y amado Skarmory, el cual vamos a estar inmediatamente lanzando un ataque aéreo, el cual ya hicimos el daño. Entra nuestro Lantur, vamos a invertir un escudo. Obviamente tengo que escudar ese taladrador, el cual va a hacerme bastante daño, pero tengo energía, y entra ni más ni menos que Gligar, el cual se vio algo opacado esta temporada por la aparición de Skarmory, gente. La mera verdad sí se vio muy afectado en esa parte, pero aún así sigue pegando duro y no es de dejarlo a un lado. Pero nosotros, aplicando en el combate, vamos a estar aventando un surf. Ya tenemos otro surf más, gente. Quitamos el escudo y ahora sí, con el otro surf nos llevamos la victoria en este match. Así que dime tú si te parece bien o no te parece bien este equipo. A su vez, gente, te quiero recordar que te puedes suscribir al canal. Eso, gente, me va a ayudar un montón. Ya somos 1124 raxitos que estamos en YouTube, pero podemos ser más siempre y cuando tú me quieras apoyar. Ahí activando la campanita para que estés atento a los videos, suscribiéndote al canal. No te molesta nada más es picarle un botoncito de suscribir y también dejar un like para que más gente pueda ver estos videazos. Y también me quieras comentar qué te parece el equipo, qué te pareció la temporada, cómo te fue en el Go Tour. A mí la verdad me fue muy mal, gente. No saqué la cantidad deseada, pero al menos ahí disfrutamos con la convivencia de la gente y la banda. Así que te voy a estar leyendo en los comentarios y también te voy a estar molestando con picarle al like y suscribirte al canal. Así que esto va a estar ya siendo de más, gente. De una vez te adelanto, esto es una completa derrota porque ya quitamos de encima a un Pokémon, es verdad,
pero nos queda lo que viene siendo ese Lantur, el cual vamos a estar tratando de hacerlo mejor. Ahí hacemos básicos de más para que no espera el rayo. No esperó el rayo, nosotros vamos a tener que recibir todo cargado porque ya no hay escuditos, gente. Así es, está complicándose el combate. Aventamos lo que viene siendo un surf para tratar de quitar el escudo que piense que es un rayo más. Conseguimos quitar el escudo, ya estamos en igualdad de condiciones, pero esto está complicándose bastante. Entra nuestro Skarmory. Aquí cuál es la vaina, tratar de dejarlo al margen de un ataque aéreo, y inteligentemente lo vio venir el rival. Esto está de más, ya no hay mucho por hacer porque pues va a estar tanqueando bastante ese Mandibuzz, el Umbreon volador, el Umbreon con alas. Ya te digo, está de más, la mera verdad, ya no hay mucho por hacer. Esos son los clases de combates donde se te puede llegar a complicar. Lo que te digo, un planta de elite y atrás algo para counterear a Skarmory, y pues Lantur pues no tiene mucho por hacer en un mirror match más que tratar de quitártelo de encima. Y pasamos al siguiente combate, donde vamos a estar viendo a Dewtwon. Dewtwon, inteligentemente, podría llamarle, hicimos el cambio. ¿Por qué? Porque quiero guardarme a Swampert porque pega duro con el hidrocañón. Y Dewtwon, pues sí es verdad que le da lucha a lo que viene siendo nuestro Skarmory, pero pues aquí va a estar aguantando todavía lo que viene siendo Skarmory. Ya lo dejamos al margen de un ataque aéreo. Aventamos el ataque aéreo. El rival tiene que sacar el escudo sí o sí. Vamos a ver qué decide el rival. Saca el escudo. Nosotros ya hicimos nuestra chamba perfectamente, nuestro Skarmory. Y vamos a estar viendo que el rival avienta apresuradamente un viento hielo. Esto me da tranquilidad porque me va a dejar entrar con nuestro Swampert, farmearnos a lo que viene siendo ese Dewtwon y guardar los escudos a nuestro Lantur, o hipotético caso nos toque, vamos a tener que meterlos en Lantur. Y miren nada más, aplausos al rival, ese Deakis llevando lo que viene siendo Zoroark, el cual, créeme, es muy spicy. Es fragilón, la mera verdad, gente, pero pues le aplaudo porque estar ahí probando algo spicy como Zoroark pues es de respetarse. Aquí pues ya no hay mucho por hacer por parte de Deakis porque pues Lantur se comió lo que viene siendo Zoroark y Pelipper pues no tenía nada por hacer ante nuestro Lantur. Último combate y vamos a estar viendo ni más ni menos que a Swampert contra Whiscash. Vamos a ver cómo manejamos esta vaina. Aventamos inmediatamente nuestro hidrocañón. ¿Por qué haces eso, Raxito? Porque quiero quitar un escudo y hacer bastante daño a ese Whiscash, porque si me conecta un escalar y nos baja el ataque, ya no va a estar escudando absolutamente nada. Es lo que hizo el rival, no le salió a la perfección. Nosotros vamos a estar aventando inmediatamente un terremoto, el cual el rival respetó el terremoto, lo escudó y ya estamos en completo control del combate. Es verdad que está tocadísimo nuestro Swampert, pero gente, ya no hay mucho por hacer por parte del rival. Bombafango ya no tiene escudos y yo tengo total control. Skarmory va a estar haciendo de las suyas. Vamos a estar farmeando bastante lo que viene siendo nuestro Skarmory para tratar de tenerlo con 2 ataque aéreo. Conecta lo que viene siendo el escalar y ahí esténse atento del conteo de básicos porque ese escalar no debió de entrar, pero eso nos pasa por no estar atentos al combate. Vamos a estar conectando lo que viene siendo nuestro pájaro osado. Ya tenemos otro pájaro osado más y entramos con nuestro Lantur y entra ni más ni menos que Bastiodon. Aquí qué vaina puede llegar a suceder, que no sepamos escudar o no sepamos bien el timing. Aquí ya estamos un poquito más atentos porque aquí es tema de básicos y saberlos contar y saberlos predecir lo que viene siendo los cargados. Aquí vamos a estar llevándonos a puro surf a ese Bastiodon. Vamos a dejar el mayor daño posible y tratar de llevarnos con un rayo a ese Azumarill que vimos detrás. Aquí
¿Qué vas a hacer, Raxito? Pues voy a tener que dejar pasar lo que viene siendo el roca afilada. ¿Por qué lo dejas pasar? Porque me va a doler mucho más un cara Antoña que un roca afilada. El rival lo sabe y nos llevamos la victoria. Y este fue el video y el último equipo de la temporada 17 en Go Battle League. Dime tú qué opinas, te voy a estar leyendo en los comentarios. Yo soy Raxo y te deseo un excelente martes. Nos vemos hasta la próxima.